Muy buenas a todos. Vamos a empezar con la primera clase de biomecánica ya en los segmentos corporales. Esta es biomecánica o generalidades de la columna vertebral. Primero daremos esta para luego ir a los segmentos cervicales, torácico, lumbos y lumbosacros. ¿Listo? Vamos a comenzar. Bien, generalidades. Siempre que hablemos de generalidades son las bases, o sea, ¿qué me hace común? O sea, ¿qué es lo más relevante o importante de un segmento en general? No una parte específica. Por ejemplo, la generalidad de una persona, o sea, hablamos de los componentes básicos que uno conoce a esa persona, pero ya cuando empieza a charlar con él o hablar con él, encuentras que como que es un poquito más interesante de lo que uno esperaba con lo que ven las generalidades. Lo importante de los temas iniciales de generalidades es poder tener una visión holística de todo lo que vamos a ir viendo de un segmento específicamente. Bien. La columna básicamente hace parte del esqueleto axial. ¿Qué significa esqueleto axial? El esqueleto axial es la parte media del cuerpo. Tenemos acá todo lo que es la columna vertebral, cráneo, parte de las costillas, esternón y pelvis. Bueno, pelvis, hay autores que lo meten y autores que no, dividiendo en esqueleto apendicular. Apendicular son las partes móviles. Entonces, todo lo que sea un poquito más centrado al cuerpo es axial y las partes laterales serían las apendiculares. La función básica que nos explican. ¿Para qué se funciona una columna? Bueno, una columna, si nos hablamos en arquitectura, una columna sirve para soportar peso. Entonces uno piensa, bueno, para sostener, soportar peso, transmitir cargas y la proyección del movimiento. Listo, las articulaciones y los huesos permiten la proyección del movimiento, pero el que hace el movimiento en sí es el músculo. Esto quiero que lo tengan claro. Porque la columna lo que hace, los huesos hace es sostenerme y darle la palanca para que el músculo haga el movimiento. Los huesos no dan el movimiento, los huesos solamente colaboran para dar la palanca al movimiento. Ahora, esto quiero que les quede claro. Un hueso no se deforman ellos solos. O sea, para que un hueso se deforme es que un músculo tuvo que actuar. Muchas deformaciones estructurales es básicamente por el músculo y la fascia que esto lo conforma. Esto lo vamos a hablar en unos cuantos meses cuando hagan la presentación de todo lo que es terapia miofacial y cómo los músculos se adaptan. La mayoría de enfermedades estructurales, incluso algunas que tienen que ir con parte metabólica, van por la función del músculo acorde a la estructura. Bien, ¿cómo dividimos esto? Bien, tenemos las vértebras cervicales, que encontramos 7, encontramos las torácicas, que pueden ser torácicas o dorsales. Las torácicas o dorsales son 12, pueden ser básicamente 12T o 12D, 12T siendo torácica y 12D siendo dorsal. Lumbares, las famosas lumbares L1, L2, L3, L4, L5, dicen una hernia en L4, una hernia en L5. Y sacrocoxillas, que pueden ser de 9 a 10 sacrocoxillas, dándome un total de 33 vértebras más o menos. Ahora, hay casos en que una persona, una vértebra sacrocoxilla básicamente no se pega bien, entonces forma como un L6. Esas personas con L6 son las que tienen mayor predisposición a una hernia en esa zona del L5 y L6. ¿Listo? La más común es L5 y también L4. Son como las más comunes, porque es donde se adorta toda la carga. Ahora vamos viendo algo curioso. Miren que las vértebras son como más chiquitas acá y van creciendo de tamaño. Eso me indica que acá obviamente no aguantan tanta presión, pero cuando la presión aumenta tiene que crecer el tamaño. La presión básicamente va con relación al tamaño de un objeto. Ejemplo, si ustedes lo piensan con una persona de 50 kilos, una persona de 50 kilos con unos zapatos y otra de 50 kilos con un tacón. ¿Listo? No vamos a hacer fórmula solo para que tengan el concepto. Si usted coloca la mano y lo pisa la de 50 kilos, al ser un área más grande, pues básicamente la presión se distribuye uniformemente y usted no siente todos esos 50 kilos. O sea, no lo siente todos esos 50 kilos en un solo punto. Pero si usted, una persona con un tacón, le pisa con la punta del tacón, pues probablemente le atraviesa la mano. Esa es la diferencia del tipo de presión, que cuando va aumentando el tamaño del área, la presión va a disminuir. Por eso es que las vértebras van creciendo entre más bajo vayan llegando y van creciendo tu tamaño para aguantar también eso. Bien. Las vértebras se clasifican en vértebras típicas y vértebras atípicas. ¿Qué significa? Algo que cuando escuchemos típico es que no, eso sí es típico, eso sí es normal aquí. Se repite muchas veces. Y cuando es algo anormal, como que mierda, eso casi no pasa. Algo normal. Listo. Cada vértebra o cada segmento, el cervical, torácico o dorsal, lumbar básicamente tienen vértebras típicas y atípicas. Vamos viendo cada una de estas. Y las curvaturas vertebrales. Tenemos la cifosis, yo siempre explico de esta manera. Cifosis, hacemos una C con la mano y colocamos cifosis. Y aquí lordosis, pues hacemos como una L apuntando para allá. ¿Listo? Cifosis, lordosis, cifosis. Perdón. Lordosis aquí, cifosis acá.
¿Listo? Entonces, luego lo corregimos. Bien. Lordosis cervical, hacemos una L aquí. Cifosis torácica, porque se forma una C gigante. Lordosis lumbar, porque lumbar L y lordosis con L, como una memoria que se la aprendan. Lordosis lumbar, empiezan ambas con L. Y cifosis sacrococcygeal. ¿Listo? Ahora, las cifosis son zonas básicamente más estables, porque siguen una curvatura inicial que soporta carga. Pero más las lordóticas tienden a ser un poquito más móviles y son las que más predisponen de lesión. Ejemplo, aquí tenemos algo en común. Tenemos dos lordosis. Una lordosis cervical y una lordosis lumbar. Donde normalmente son los dolores en la columna, siempre zona cervical y zona lumbar. Por ende, las más móviles o las lordóticas, yo podría decir que las lordóticas son las que son mayores predisponentes a cualquier tipo de dolor. Para que nos quede claro aquí, o sea, las lordóticas tienden a ser predisponentes a tipo de dolor, mientras que la cifosis no tanto. O sea, no significa que se aíslen del dolor, no tanto, no es tan común. ¿Listo? No son normales, pueden ser anormales, ya eso es otra cosa. Bien, curvaturas en el nacimiento. Quiero que les quede claro. Ustedes, si quieren guardar algo, ustedes tienen una hoja, listo, una hoja. Y tienen una cajita, la hoja no cabe. El cuerpo que prefiere hacer plegamientos. Los plegamientos significa que tener esta área la reduce en un espacio pequeño. Usted tiene una hoja y no la puede guardar, que tiene que doblarla o hacer la bolita para poder meterla. Eso usa el cuerpo. Cuando usted está en la barriga de su mamá, usted no puede estar así retecito. No habría espacio, tenemos que plegarlo. Ustedes lo plegamos aquí. ¿Listo? Hace un plegamiento. Bueno, está más o menos aquí. Hace un plegamiento, una flexión. Las flexiones o los plegamientos están en muchas partes del cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué me ayuda esto? A tener a esa persona. Tengo esa persona en un área pequeña, no es un gran tamaño porque no está así todo recto, es un área pequeña. ¿Listo? Forma una C gigante. Cuando el niño nace, miren que está formando una C gigante. La curvatura inicial o de nacimiento es la cifosis. Porque usted cuando se hace bolita, cuando dice, ay, se hizo bolita, o no nos vamos a hacer bolita, es como protegernos. Hacernos bolita es protegernos. Una cifosis nos protege porque da toda la espalda con un área gigante para que cualquier golpe o caída pues se disperse directamente en todo el cuerpo. Hay un dato curioso que una persona, por ejemplo, se cae de 1 metro, ahí mismito y pum, se fractura. Hay bebés que se han caído de 4 pisos, 5 pisos y han sobrevivido casi sin ningún traumatismo. Básicamente, como su cuerpo está un poquito más, eso tiene que ver más con la musculatura. Su cuerpo está más flácido, tiende a soportar más la carga, pero si ustedes caen, como uno se pone más rígido, pues la rigidez hace que tense los músculos, las articulaciones no le permiten tener esa parte elástica, ni los tendones, ni ligamentos, porque está todo rígido. Y se pueden fracturar, porque la carga la soporta más que todos los huesos. Pero eso lo vamos a hablar después. Listo, seguimos con una C. Forma una C gigante. Cuando el niño empieza a crecer, se forma la primera L. La primera lordosis que se debe formar es la del cuello. Hay niños que hay que colocarlo boca abajo, boca arriba, hay que variar mucho, no siempre en una sola posición. La posición boca abajo lo que me permite es que el niño forme la lordosis, que empiece a ver a su alrededor. El niño chismosito quiere ver que hay allá, que hay allá, que hay acá, que es eso que está sonando y todo eso. Que se mueva la lordosis. Los que tienen hijos, recomendamos que los coloquen boca abajo de vez en cuando y pongan a hacerle ruiditos a los alrededores para que empiece a buscar. Él diga, es acá, es acá, es acá. Listo, para que se vaya desarrollando la lordosis. Es importante desarrollarla desde muy pequeño. Luego, el niñito empieza a crecer. Ya, y no han visto niñitos que se colocan de pie y lo ven como nalgoncito. Que lo colocan así, están las piernecitas así. Y se ven como nalgoncito. ¿Listo? Eso es que básicamente están desarrollando su segunda lordosis, que es la lumbar. Y pues básicamente estos músculos son parte de los erectores de la columna, son músculos más fuertes. Entonces los niños tienden a caminar y empezar a agarrarse. Ya, y cuando están de pie completamente, como está muy flácida, se les ve la pipita del niñito. Entonces así lo digo aquí, está la pipita del niñito y esta cipote curvatura que tiene. Bueno, esto está muy exacto. Este es el pie, esta es la cabeza, esta es la mano. Bueno, no me quedó bien el dibujo, pero sí, se le forma una lordosis bastante grande si está el niñito cuando está de pie. ¿Listo? Porque se está desarrollando la lordosis lumbar. Bien. Aquí otra vez lordosis y cifosis. Básicamente tenemos las cervicales, que son las primeras, y lumbares, que son las que están en rojo. Lordosis, las que están acá en rojo, y cifosis, las que están acá en morado. ¿Listo? Aquí resumo lo que dije. Los primeros meses de vida, el movimiento de la extensión de cabeza, y a partir de los 7 meses con el gesto de sedestación y de la marcha se empiezan a desarrollar cada una de esas curvaturas. La cifosis siempre va a estar, porque es la curvatura primaria. El cuerpo escoge 2 cosas. Listo. O tenemos algo muy rígido, o tenemos algo muy móvil. Entonces,
¿Para qué nos sirve esta posición, por ejemplo? ¿Y por qué hay una móvil aquí, una rígida, una móvil? ¿Por qué no hay dos móviles aquí, dos rígidas? O sea, ¿por qué el cuerpo escogió eso? Les voy a explicar por qué. Suponiendo que usted tiene órganos importantes, ya esto lo hablamos antes, usted tiene el corazón y el pulmón aquí. Tienen que ser rígidos, claro que sí, pero tienen que permitirle el movimiento. Por eso es que hay una caja costal que me permite esa distensión para la respiración y para que pueda tener un órgano protegido, pero que sea móvil, porque la respiración tiene que ser móvil. Ahora, ¿por qué las sifosis son más estables? Porque ambos, si nos ponemos a ver, si yo me pongo a observar acá, si yo me pongo mi ojo aquí, supongo que este es un ojo, aquí yo puedo decir que si yo me pongo a medir, esta la puedo poner como una sifosis, porque esta puede ser una C y esta puede ser una lordosis para acá, si yo me pongo a mirar aquí. Pero si yo miro de acá, aquí, bueno, esta sí es una sifosis, perdón, una lordosis, y ahora esta sí es una sifosis. ¿Por qué? Dependiendo de dónde mide, yo puedo ponerle lordosis y sifosis, como yo quiera cambiarlo. Pero ¿por qué esa sifosis específicamente es más resistente? Simple, porque tiene huesos a su alrededor, que tiene las vértebras torácicas y dorsales, tienen todo lo que es la caja costal adelante, que tiene el sacro y el coxis, tiene todo lo que son los huesos coxales. Entonces, si hay hueso, me permite un mayor área de estabilidad, me da como una bóveda. Las bóvedas, tenemos la bóveda craneana, la bóveda torácica, la bóveda para los músculos, perdón, la bóveda pélvica, me permite encerrar órganos importantes. Bóveda craneana, el cerebro. Bóveda torácica, corazón y pulmón. Y bóveda pélvica, básicamente lo que son los órganos reproductores. Ahora, ¿por qué las móviles? Bien, si yo tengo una zona rígida, que es el cráneo, es muy resistente, pero yo necesito algo que me permita aumentar mi campo de visión, porque para sobrevivir necesito o ser muy resistente, pero el ser humano no es muy resistente. Si fuera muy resistente, tuviera una sola sifosis gigante y tuviera unas pocas costillas, sería súper resistente. Una sifosis gigante y puras costillas. ¿Listo? Sería así. Sería súper resistente, con un cuello pequeño para poder aguantar carga y todo eso. Pero no, el cuerpo de nosotros es específicamente móvil. Y la movilidad tiene que tener ciertas palancas de rigidez que tenemos acá. La lordosis cervical me permite los movimientos del cuello, o sea, poder ver de un lado al otro, poder ampliar mi campo de visión. Ahora, si la lumbar fuera una sifosis todavía, básicamente yo estaría así, todo encorvado, una sola sifosis, y solamente movería el cuello a los laterales. Pero antes, que eran bastante césped o algo, o eran campo pequeño, yo tenía que ampliar mi campo de visión, o sea, poder ver el enemigo, porque yo no soy muy rápido. Entonces, si yo un enemigo que está aquí, yo estoy acá, lo veo a tiempo, me da tiempo de correr. Pero si yo estoy agachado, no tengo tanto campo de visión. Entonces, si yo estoy agachado y veo al enemigo aquí, está muy cerca, me coge. Pero si yo estoy de pie, puedo verlo más lejos. ¿Listo? Entonces, la lordosis me permite estabilizarme y poder colocarme de pie. Ahora, ¿por qué la columna tiene esas curvaturas? Las curvaturas me permiten distribuir cargas. ¿Listo? Distribuir cargas. Si fuera la columna completamente recta, yo nunca sufriría de dolores de la columna, porque las cargas se distribuirían uniformemente. Pero cuando yo distribuyo cargas en sentido de L's, de L o C, es que puedo distribuir cargas a la vez que puedo movilizarme y doy una zona más estable a los movimientos y a los golpes. Una columna completamente así puede soportar solamente cargas axiales, solamente esas cargas. Al tener diferentes tipos de curvatura, puedo soportar diferentes tipos de cargas axiales, y como somos móviles para el desplazamiento de los brazos, necesito también tener una curvatura completamente deforme, por decirlo así, que me permita esas leves deformaciones en la rotación, porque si fuera completamente recta, pues al mover los brazos o cualquier cosa sería súper incómodo y no tendría mucho dolor. Entonces por eso se forman esas curvaturas. Igual yo en columna voy a hacer como un especial que solamente habla de columna, un poquito más específico en vivo, mostrando unas curiosidades del cuerpo humano, pero este es para hacer como un repaso. Bien, ángulos. Los ángulos varían dependiendo del tipo de medición o columna que estemos midiendo. Por ejemplo, la zona cervical tiene de 30 a 35 grados, zona torácica 40 grados y la lumbar 45 grados. Ahora, estos son los ángulos normales. Si yo, por ejemplo, la columna es ser un solo conjunto, yo no puedo meter ángulos al azar. ¿Cómo así? Si yo esto, por ejemplo, empieza a medir 50, o sea, amplío el rango, ¿listo? Amplío el rango, por ende va a tener una mayor lordosis acá, amplía el rango,
esta tiene que disminuir. Si yo tengo mayor lordosis acá, tengo que meter un poquito más de cifosis. Entonces esos 5 grados que aparecieron tienen que salir a un lado. Puede que esta ya esté en 35 grados. ¿Listo? Y puede que acá tenga los 30 y 35 grados normal. 30 a 35 grados normal. Listo. Si yo modifico acá, se modifica esto. La torácica se modifica con cualquiera de las dos. Si yo, por ejemplo, tengo la cabeza adelantada, pues puede que aumente el ángulo y acá tenga que disminuir. Listo, porque hago una cifosis más grande. Si yo echo hacia atrás, tiendo a la extensión. Entonces esto se disminuye y esto tiende a aumentar. Entonces depende de qué ángulo yo modifique, la torácica se va a modificar sí o sí. La sacrococcygia es difícil de modificar. Se modifica junto con la lumbar. Listo, y es casi leve, porque es un ángulo que vamos a ver cuando ya estemos en biomecánica pélvica. ¿Listo? Ahora, en radiografía está el ángulo de Cobb, que básicamente es perpendicular a cada eje de la vértebra inicial y vértebra terminal del mismo segmento, y se mide la que está aquí, de 30 a 35 grados. La parte de acá, este es para radiografías que el espacio es más pequeño y no puede hacer líneas tan largas. Generalidades de las vértebras cervicales. ¿Qué tenemos en las vértebras cervicales? Tenemos dos que son las anormales. ¿Listo? Que tenemos lo que es el atlas. Bueno, tenemos 3 anormales. Siempre la última vértebra va a ser como anormal porque se va a parecer más al conjunto donde va. Bien. Tenemos acá el axis y el atlas. ¿Qué encontramos en el axis? El axis tiene algo común, que es el proceso odontoides o diente del axis. Esto sí te lo tienen que aprender. Vamos con el atlas primero, para no confundir. El atlas es un círculo gigante. Esto que ven en las partes superiores es la base para los cóndilos occipitales. Y estos cóndilos pegan aquí, hay una cápsula, una articulación atlas, que es atlas, y occipital, sería articulación atlanto-occipital. ¿Listo? Articulación atlanto-occipital, derecha e izquierda. Ahora, tenemos acá todo lo que son masas laterales, porque se ven unas masas que salen pues afuera de la vértebra, masas laterales. Un tubérculo anterior, un tubérculo posterior, y esto no tiene proceso espinoso, se llama tubérculo. Proceso espinoso de aquí para abajo todas van a tener, menos el atlas. Ahora tenemos 2 forámenes vertebrales. Las vértebras cervicales todas van a tener un foramen vertebral. ¿Listo? Porque va a ir la arteria vertebral. Entonces tenemos pedículo, ¿listo? Pedículo y lámina, porque esta es la lámina posterior, va a formar un proceso transverso. Siempre que vean un pedículo y una lámina, va a formar un proceso transverso. Ahora, acá tenemos el surco de la arteria vertebral porque va a pasar por la parte posterior, hace una circunducción aquí rarita y listo, tenemos el conducto medular. Acá vemos como una fosita articular. Esta es la carilla articular posterior. Esto es anterior. A ver, déjenme decirlo rapidito. A ver. Esto es anterior, este es posterior. Esto es anterior, este es posterior, para que se guíen. Carilla articular posterior, ¿por qué? Porque se va más para acá. Para articular, así se llama. Carilla articular posterior para articular con la carilla articular anterior del axis. Un nombre largo, pero simplemente hay que saber que esta carilla articula con la carilla del axis que va adelante. Esta de adelante articula con esta de atrás y se pega. Listo, esto es todo lo que tiene el axis. Ahora, tenemos las fositas costales fositas articulares inferiores que básicamente articulan con el atlas y la articulación atlantoaxial. El axis, tenemos el cuerpo del axis, un pedículo, lo de adelante siempre va a ser pedículo, lo que esté cerca del cuerpo o lo que esté cerca de la parte anterior va a ser pedículo, posterior lámina. Un proceso transverso, ya saben, pedículo y lámina, proceso transverso, y lámina me van a formar un proceso espinoso. Pero como son vértebras cervicales, el proceso espinoso va a ser un proceso espinoso bífido. ¿Han escuchado? Tiene la lengua bífida, cola bífida, es que hay dos. La serpiente tiene la lengua bífida, algunas. ¿Listo? Lengua bífidas. ¿Listo? Listo. Tenemos acá todo el conducto vertebral y la carilla articular posterior, que básicamente es del axis. Sí. Bien, sería como las generalidades de acá. Pasamos a las vértebras torácicas. ¿Qué tienen las vértebras torácicas? Bien. El cuerpo, ya encontramos el cuerpo, esta es la parte nutricia. Tenemos acá todo lo que es fositas. Fosita costal inferior. Dirán, ¿cómo así que inferior y superior? Porque esto es arriba, ¿no? Esto es superior y esto es inferior. Bien. Resulta que la costilla se junta en 2 fositas. Esta es una sola, porque esta es la última, pero ya vamos a hablar de ella. Si yo coloco, por ejemplo, aquí se voy a dibujar una vértebra torácica acá, otra vértebra torácica acá. Listo. Una fosita acá, otra fosita acá, una fosita acá y otra fosita acá. Bien. Esta es la fosita inferior y esta es la fosita superior. ¿Cómo así?
Si la costilla entra acá, la parte de la costilla entra en la superior, esta es la fosita costal superior, pero es para la costilla. Y de la otra vértebra sería la fosita costal inferior, porque la costilla se inserta acá, una costilla. Entonces decimos superior, inferior, pero es de la costilla. ¿Listo? Fosita costal superior de la costilla, fosita costal inferior de la costilla. Fosita costal inferior de la costilla, fosita costal superior de la costilla. ¿Listo? Va así. ¿Ok? De igual hay unos autores que depende del libro, porque hay unos que cuando enseñan explican que esta es la superior y esta es la inferior. Si lo nombran directamente de la vértebra, pueden marcarlo como ustedes quieran. Pero si lo nombran directamente de la posición de la costilla, lo pueden normar así. ¿Por qué? Porque esta es la fosita costal ya es propia, porque esta es la última, con una de las costillas flotantes. Entonces tenemos acá articulaciones laterales, como así. Este es el pedículo y lámina, proceso transverso. Lámina y lámina, proceso espinoso. Este no es bífido, este va hacia inferior, angulado hacia inferior, casi 60 grados. Ahora, esta es la articulación costo transversa. Parte costal, de costilla, con el proceso transverso. Costo vertebral, que es la costilla, con el cuerpo vertebral. Costo transversa y costo vertebral y costo external cuando llegan con el esternón adelante. 3 articulaciones que tiene la costilla. Listo. ¿Qué más tiene acá? Básicamente su angulación. Cuando ustedes tocan la columna, si ustedes tocan el proceso espinoso, por ejemplo, esta va a ser T2. Y ustedes tocan el proceso espinoso de T2, pues básicamente están tocando abajo del T3. ¿Listo? Siempre un poquito por debajo de la vértebra inferior. Para que quede claro, entonces. Ejemplo, tenemos una columna, tenemos acá T1, T2, T3. Si yo tengo el proceso espinoso acá, estoy tocando básicamente más internamente T2. Si toco el proceso espinoso de T2, estoy tocando T3. Básicamente este es el ángulo. Y aquí vemos cómo se articula acá la costilla entre T1 y T2. Listo, y lo pueden nomenclar así. Ahora, esta es una vértebra, este es T12. ¿Cómo sé que es T12? Porque ya aquí se va pareciendo a una vértebra lumbar. Miren que ya su proceso espinoso es un poquito más cuadrado. ¿Listo? Y ya no tiene proceso transverso. No se nota tanto. Porque estas vértebras no necesitan tanto apoyo. Porque son las últimas dos costillas flotantes. No necesitan tanto apoyo esas costillas. Y la fosita articular ya aquí empieza a cambiar de ángulo. ¿Listo? Está más orientada en 60 grados. Generalidades de las vértebras lumbares. Cuando hablemos de lumbar, vamos a demorar un poquito, no en este capítulo, pero cuando ya hablemos de la clase solamente de lumbar, sí demora un poquito porque la zona lumbar es la que más tiene dolor. Hay muchas cosas curiosas. Siempre parece, lumbago no específico. Siempre hay una especificidad para algo. No podemos decir que el lumbago no es específico. Hay muchos factores, pero decir que no es específico es básicamente como que, hey, no sé del tema. No. Vamos allá que se encuentra en el lumbago no específico. Cuando hablemos ya de zona lumbar. Bien. ¿Qué encontramos acá? Acá hay 3 cositas nuevas que vamos a encontrar. Primero tenemos que hablar, ya siempre que uno hable de lumbar, siempre habla de anillo fibroso, núcleo pulposo, siempre habla del disco intervertebral. En las otras casi no lo hablan, porque aquí es pequeño, súper pequeñito, porque ya el cuerpo de la vértebra aquí es más chiquitico. Aquí también es grande, no, más grande que el cervical, pero no soporta tanta descarga. Lo que hace es que las costillas básicamente se llevan parte del peso. Aquí básicamente lo único que lleva el peso es estos amiguitos. Entonces por eso cuando hablemos siempre de columna lumbar, siempre van a tener en cuenta núcleo pulposo y anillo fibroso y hernia discal. Eso es lo que siempre a uno le queda como claro. Zona lumbar, hernia discal. Listo. ¿Cómo se nutre esto? Esto se nutre por aquí. Bueno, esto lo vamos a hablar otra vez, pero voy a adelantar. Este es el emplay o capa terminal que tiene muchos poros porque ahí hay irrigación para nutrir este disco. Proceso anular, que es el que está afuera, que es el que le permite como una estabilidad para que le dé espacio. ¿Cómo así? Acá tenemos... Este es el proceso... Ay, bueno, no me salió. Déjenme hago aquí un cuadradito. Listo. Este es el proceso anular que le da como un espacio para que el núcleo pulposo esté aquí. Para que no se salga tan fácil. Como que le da como una parte de coadaptación. Pedículo y lámina, proceso transverso, lámina y lámina, proceso espinoso, este no es bífido, este es más cuadrangular. Y acá, algo curioso, esta es la escotadura vertebral, adivinen, superior o inferior. A ver, esta sería la inferior. Y esta es la escotadura vertebral superior, lo que me forma el conducto medular transverso. ¿Listo? Sí, aquí es al revés. Igual que la otra, fosita costal inferior, fosita costal superior, escotadura vertebral inferior, escotadura vertebral superior. Va así, porque esta es superior a la vértebra. Estamos aquí nomenclando desde la vértebra, no desde el agujero. Las articulaciones son la angulación de 90 grados. ¿Listo? Me permite movimientos de flexión y extensión mucho más rápido. Y de 45 que me limita a los de rotación. Ahora, generalidades de la vértebra sacroglosilla. ¿Qué tenemos acá? Bien,
acá vamos a nomenclar uno solo, solamente sacro y coxis unidos. Y tenemos el promontorio. Vamos a escuchar promontorio como que la base que sobresale. Esto es aquí sería la articulación intervertebral. Listo, la base de la última vértebra y la fosita costal. Articulaciones, estas serían las articulaciones zigopofisiarias o facetarias. Y acá también tenemos una articulación uncovertebral, pero en las vértebras allá abajo. Igual eso lo nombramos ya específicamente cuando vayamos a cada vértebra. Bien, el promontorio, tenemos las crestas, cresta media, crestas laterales, cresta sacramedial, crestas sacrolaterales, y tenemos las hendiduras laterales. Hendiduras laterales, básicamente S1, S2, S3 ya solidificadas. Tenemos las astas coxillas, que son como estos dos cochitos, crestas coxillas y astas coxillas están acá abajo. Déjenme y veo si me deja marcar. Listo, tenemos acá cresta sacramedia, voy a repetir, cresta sacramedia, crestas sacras laterales, listo, crestas sacras intermedias, unas que están aquí chiquiticas, a veces se ven, a veces no, tienen que tener el cadáver para poder palparlo bien. Forámenes sacros posteriores y los forámenes sacros anteriores. Promontorios, esto que está aquí, y alas del sacro. Listo, tenemos acá todo lo que es el hiato del sacro. Este es el huequito que tiene acá adentro. Este huequito es el hiato del sacro. Este huequito que está aquí, este huequito que está aquí, hiato del sacro, hasta sacras y hasta coxillas y espinas coxillas. Sería todo. Estas son las cavidades que tiene todo esto dentro. Y tenemos las articulaciones para los dos coxales. Articulaciones coxales. Ahora, aquí vemos en cadáveres cómo serían cada una de las vértebras, que algo para que se la aprendan y que no te pongas triste, porque hay una vértebra que está feliz de tenerte. Listo, ven como unas caritas feliz. Sí, las vértebras cervicales como están en la cara son las más felices. Sería como ese ejemplo. Todas que tienen carita feliz. Y miren que son un poquito largas. Esta ya es la última porque va apareciendo una vértebra torácica. Y todas tienen carita feliz, excepto estas dos que se parecen como asustadas. ¿Listo? Y aquí uno puede determinar, este es el ligamento longitudinal, ¿listo? O ligamento piramidal nucal, que este es el que me permite estabilizar cuando hay un traumatismo de golpe o es latigazo, el síndrome de latigazo. Bueno, cuando hay flexión y extensión, este se tiende a romper porque estabiliza la flexión de cráneo, impide que haya una flexión de cabeza, la limita, listo, y la extensión no se limita casi, la limitan casi más que todos los músculos. Entonces por eso es que en el movimiento de latigazo se lesiona este ligamento, ligamento nucal, y hay una inestabilidad en la zona del cuello. Bien, trabéculas. Cuando hablamos de trabéculas en biomecánica del hueso, que también lo voy a actualizar, hablamos de que son fibras del tejido esponjoso, del hueso esponjoso, que se adaptan a donde uno recibe las cargas. Dependiendo del tipo de vértebra, hay vértebras que tienen trabéculas en un lado, en otro lado. Las vértebras lumbares tienen trabéculas casi perpendicularmente, o sea, soportan más que todo el peso. Y hay unas más laterales. Las vértebras torácicas tienen este tipo de trabéculas aquí, las lumbares tienen estas y todas estas. O sea, básicamente esta es una vértebra lumbar, pero hay unas que disponen más en otra. Y vamos a verlo ahora en los casitos. Bien. Este básicamente es una fractura básicamente, esto de aquí sería el síndrome de latigazo, pero esto no es cervical. Esto no es cervical, pero cervical se vería así. Y este por compresión, literalmente una fractura por compresión. Así se vería el daño. Se rompe todo esto. Este ya es por mucha carga. Esta es otra por compresión, pero que ya vaya cortando parte de la médula espinal. ¿Listo? Este se desarmó todo lo que es el ligamento longitudinal anterior. Aquí está el longitudinal anterior soportando. Si este soporta, pues sería hacia posterior. Si este se rompe, pues la mayoría de cosas sería hacia anterior. Aquí también cortaría la médula, pero este sería un poquito más peligroso porque estaría cercionando directamente, porque todos los huesos saldrían por posterior. Aquí saldrían por anterior. Listo. Igual ambos son peligrosos, pero en el caso sería un poquito más si se llegara a romper. Puede ser como fase 1 y fase 2. Ahora, en la edad que va pasando, ven que la gente se hace como más chiquitica. Bueno, por dos cosas. Número uno, deshidratación. Ustedes en la mañana son más altos que en la tarde. ¿Cómo así? En la mañana el núcleo está súper hidratado. Cuando hablemos de seguridad y salud en el trabajo, sobre manejo de cargas, el núcleo de la columna está hidratado en la mañana. Esto está hidratado, está un poquito más grande. Por ende, en la mañana, si usted hace ciertos movimientos con rotación, que no los hace casi la columna lumbar, tiende a haber mucha presión hidrostática. Esa presión tiende a chocar mucho más con las membranas, ¿listo?, del núcleo pulposo. Tenemos el núcleo pulposo y los anillos fibrosos tienden a soportar más carga y pueden romperse. Se rompe de dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, ¿ok? Naturalmente. Vamos a ser que es un golpe o traumatismo afuera que podría romperlo, que una puñalada, una inserción o algo. Bueno, va perdiendo hidratación. Al ir perdiendo hidratación, como las vértebras tienen cierta estructura, por ejemplo, miremos la torácica, aquí son como una forma de V.
al ser forma de B y perder líquido, pueden ir encogiéndose formando una C gigante. Entonces, porque aquí está la señora, como va perdiendo líquido, pues las vértebras van cayendo en su posición normal, que son como una forma de B o de casi cuña, como son varias cuñas, se van aplicando de esa forma. Y la zona cervical aquí está haciendo, como aquí se disminuye el rango, pues aquí aumentó la lordosis. Porque si aquí disminuyes uno, tienes que aumentar otro en otro lado. ¿Listo? Y aquí se tiene que aumentar la lumbar. Hay gente que tiene que aumentar la lumbar. Aquí se aumentan dos, aquí se está aumentando también. Listo. Ahora, estos son como dibujos, no se ve tanto en la vida real. Tendrían más barriguita acá, pero así se vería más o menos. Sí. Tienen que dibujar un poquito aquí, pero bueno. Acá tenemos una persona edad casi joven, y aquí podemos poner 50, 60, 70, 80 años más o menos. ¿Listo? ¿Qué pasa? Los viejitos se hacen un poquito más lentos, no solamente por la falta de músculo, sino que porque reduce su área. ¿Listo? Su pierna son un poquito más larga, entonces cualquier cambio del área o cualquier cambio en la base de estabilidad tiende a caer, sus pasos son más lentos, porque su centro de masa se encogió. Pero eso ustedes dirán, pero si el centro de masa se encoge, tendería a tener más estabilidad. Sí y no. Lo que pasa es que en la parte anterior el centro de masa se va hacia adelante por el peso de la barriga. Entonces aquí, si no tuviera barriga, pues sería mejor, sería más estable. Para irse el peso un poquito hacia adelante, el centro de masa siempre va hacia adelante. Siempre va hacia adelante. Aunque sea que esté más pequeño, debería estar aquí, pero por el peso de la barriga, porque como le estoy diciendo, y el peso de la barriga empuja el tórax también, el centro de masa va hacia adelante. Por eso sus pasos son mucho más lentos, porque como empiezan a correr, se van hacia adelante. ¿Listo? A los adultos ya cuando se empiezan a caer o algo a tropezar, es porque ya su centro de masa está desplazándose un poquito y la musculatura no está lista para compensar. Por eso siempre hay que trabajar juntos. La edad tiene que trabajar ciertos músculos del abdomen y miembro inferior para estabilizar. Ahora, esta barriga, nótenlo, que no solamente se da es por la estructura. Siempre que hay una hiperlordosis, siempre la persona va a tener un poquito de pipita. Ejemplo, la gente que toma bastante, que dicen la barriga del borrachón, que se ven barrigones pero no tienen nalga, que dicen no tienen glúteo o tienen la columna, se le ve un hueco en la columna, es porque alguna de las dos estructuras tuvo que deformarse para que todos los órganos se vayan hacia adelante. Así, tensando el recto abdominal, los oblicuos y el trapecio del abdomen los tensa, básicamente le cambia su tonicidad porque están estirados prácticamente, pero ellos no están como trabajando estirado porque el estiramiento o la fase céntrica gasta un poquito más de energía, entonces el cuerpo no quiere gastar energía, entonces le das un tono, una tonicidad con una extensión. Por eso esa musculatura tiene que estar más debilitada, no hacen su carga de soportar el peso o de hacer una presión intraabdominal. Y la parte posterior pues tiene que estar más tensa, porque si están debilitadas se va todo el cuerpo hacia adelante. Entonces son como deformaciones que uno va encontrando en el cuerpo. Bien, unidad funcional. Básicamente la unidad funcional me indica todo lo que son ligamentos, todo lo que encuentra funcionalmente de la zona que vamos a hablar. Primero vamos a hablar del núcleo pulposo y el anillo fibroso. El anillo fibroso se va a orientar en 60 grados. 60 grados a la derecha, 60 grados a la izquierda. ¿Qué me permite esto? Aguantar presiones en distintos ángulos. Tenemos acá los ligamentos, que lo vamos a hablar mejor en cada segmento para no ser esto tan largo. Pero ya aquí, esto sí quiero que le quede claro, que son básicamente la orientación del anillo fibroso, que también se va a hablar en lumbar. Cervical, esto sí vamos a hablarlo porque es cervical. El proceso de ontoides, acá están los centros respiratorios. Tenemos aquí el puente de Varorio, el bulbo raquídeo, centros respiratorios acá arriba. Entonces tenemos el proceso de ontoides. ¿Qué pasa cuando una persona se golpea y le dicen no le muevan la cabeza no le muevan la cabeza, déjenlo quieto hasta que vengan los paramédicos? ¿Por qué? Dos cosas. Y un truco para eso. Si ven que la persona puede hablar, es consciente, ya podemos moverlo porque es consciente. Pero cuando una persona tiende a estar inconsciente, el traumatismo fue muy duro. Entonces no sabemos si hay una inserción, un daño en la zona del cráneo o en la zona cervical. Ojo, de igual, a veces puede hablar, pero está hablando como balbuceando, no pronuncia nada correctamente. Entonces ya los movimientos tienen que ser más leves. ¿Listo? Eso no varía directamente cuando son personas que tienen algún traumatismo directamente externo. O sea, en el sentido de que si se lo golpearon aparte, pues básicamente ya hizo un daño. Ahí sí tendríamos que moverlo. Cuando es algo de presión, por ejemplo, se está incendiando el carro y la persona está inconsciente, pues tocaría moverlo, porque si el carro llega a explotar, pues básicamente sería perjudicar la vida enseguida. Entonces son variables que tienen que ser un poquito con legalidad, sí, porque a veces tocar un accidente conlleva muchas cosas legales, porque todo el mundo quiere dinero, pero bueno.
Acá tenemos la membrana atlantoccipital, que es la primera. Membrana atlantoccipital y ligamento longitudinal, membrana tectoria. Sí, membrana tectoria y ligamento longitudinal posterior. Si quitamos la membrana tectoria, que es una membrana grande, tenemos el ligamento cruciforme, porque parece una cruz, que se compone de ligamento transverso, ligamento longitudinal superior y longitudinal inferior. Ligamentos alares, dentro de eso está el ligamento odontoioccipital, uno chiquitico, y tenemos acá todo lo que es los remanentes de la membrana tectoria. La membrana tectoria, si quitamos la membrana tectoria, encontramos estos remanentes que se encuentran ahí. Bien, ¿qué pasa? Si yo tengo un daño, básicamente en el ligamento cruciforme o en los ligamentos alares, el proceso entonces tendería a irse hacia atrás. Y un movimiento brusco, por ejemplo, de flexión, como esto no se va a flexionar, se va hacia atrás, puede censurar la médula. ¿Listo? O inflamación. Hay varios casos de deportistas que le han dado muchos golpes cervicales, se inflama esta zona y básicamente corta los centros respiratorios. Bueno, no centros respiratorios, pero básicamente genera daños neurológicos. Que también lo vamos a hablar cuando hable de neuro, pero no quiero como extender esto. Esto sería toda esta imagen. Esto que lo que ven aquí blanquito acá en el fondo es el ligamento longitudinal anterior, el longitudinal posterior sería este. Acá recuerdan lo que le dije del accidente de tránsito, que sería el síndrome del latigazo. Bueno, este es el ligamento nucal o ligamento piramidal. Aquí vemos cómo la arteria vertebral entra y hace una curvatura hacia atrás, que está en la escotadura de la arteria vertebral del atlas. ¿Listo? Aquí tenemos articulación atlantoccipital, atlantoaxial y las cigoapofisiarias. Ligamento longitudinal anterior es un poquito más chiquitico. Esta es la membrana atlantoccipital anterior y aquí está la membrana atlantoccipital posterior, anterior y posterior. Orientaciones vertebrales, ya hablamos, tenemos la cervical, que es 45 grados, que me permite bastante movimiento acá, y 0 grados, que me permite buena rotación. 60 grados la torácica y 20 grados, que me limita un poquito la rotación, porque básicamente es por las costillas, que básicamente hace un área cerrada. La lumbar es 90 grados, que me permite buena flexión y buena extensión, pero 45 grados básicamente un choque. Aquí 45 grados, esto lo vamos a ver después cuando hablemos de lumbar específicamente, porque la lumbar no tiene tanto movimiento de rotación. Ahora, tenemos tres articulaciones. Sincóndrosis, que básicamente, o sea, en una vértebra normal tenemos tres articulaciones. Las sincóndrosis, que son las pilares posteriores, y las dos facetarias. ¿Cómo así? El cuerpo vertebral soporta, si hacemos una división, el 100% de la carga, 80% se lo lleva la vértebra como tal, y el otro 10 y 10% cada faceta. 10 y 10% cada faceta. ¿Listo? Por ejemplo, si yo estoy cargando, no sé, 1000 kilos, exagero un poquito, por ejemplo, hacer números redondos, 1000 kilos, 800 kilos, pues básicamente están pasando por el cuerpo vertebral y 100 kilos en cada una de las facetas. Por eso cuando las facetas hay una faceta que esté inhabilitada y no pueda soportar esos 100 kilos, se puede lesionar. Entonces tenemos dolores porque es mucho peso. Dicen, pero yo tengo mi columna fuerte, pero sí, la parte esta aguanta más. Por eso es que el núcleo pulposo puede que haya una hernia. Pero es probablemente que las facetas estén un poquito tan debilitadas que esa división, tras que es poquita el 10%, puede que la haga llegar a su fallo. Entonces por eso es importante también cargo de peso. Puede que no sea por la hernia discal que todo el mundo dice, no, por una artrosis de las facetas articulares, porque también tienen cartílago, entonces se pueden generar artrosis. ¿Listo? Y desgaste articular. ¿Listo? Esto sería todo acá. Y bueno, básicamente la faceta lo que hace también es dirigir el movimiento, porque esto nada más es un cuerpo. O sea, el cuerpo nada más es para soportar carga. Quien me dirige el movimiento son las facetas, que te dice si te vas para allá o te vas para acá. Por eso las facetas cambian de movimiento del tipo de vértebra. Disco vertebral, ya lo hablamos un poquito, como el daño es interno. O sea, acá en la parte posterior están las arterias y nervios. O sea, usted no va a sentir un dolor de hernia discal, sino cuando ya llegó hasta acá. Incluso hay unos nervios que pueden entrar uno o dos, pero no están directamente dentro. Entonces el daño por la parte posterior empieza a desgarrar poco a poco. ¿Listo? Y la idea es que, dato súper curioso, una persona adulta mayor, una persona joven, supongamos que algo les da una hernia discal, ¿quién tiende o quién podría regenerarse mucho más rápido? A ver, algunos dirán niños, pueden escribir en los comentarios, niño, adulto. Bueno, por lógica no diría que el niño, pues sí, pues el niño está más joven, puede regenerarse. O sea, en ese punto sí. Al ser más joven, básicamente su cuerpo tiene un metabolismo mucho más rápido, puede regenerar cosas mucho más rápido. Pero su núcleo pulposo no tan pulposo, es más líquido, o sea, es más
tiene mucha agua, por así decirlo, tiene mucha agua, es muy líquido. Entonces, bueno, es muy líquido, cualquier movimiento haría una presión. Regla de Pascal. Si usted, por ejemplo, un líquido, no importa si lo comprime con 50 de fuerza, va a aplicar 50 de fuerza en cualquier lado, en todos los lados de la misma forma. Un niño con mucho líquido y tiene una hernia, empieza a moverse, esa presión va igual porque tiene el líquido. Pero un adulto mayor tiene el líquido más espeso, por ende, mientras que hace presión, demora un poquito más en llegar. ¿Listo? Demora un poquito en chocar esa zona. Son milésimas de segundo. Pero si lo vamos a mayor tiempo, es como una parte que le permite una recuperación mucho más rápida. Ojo, no significa que si tiene una hernia discal no va a hacer nada. Tiene que ir a terapia. El fisio tiene que saber tratar eso de que, bueno, es un adulto mayor. Le estabilizamos un poquito más la musculatura para que le permita la distensión de las cargas y que este núcleo pues se regenere más rápido porque no aguanta tanta presión normal cuando si fuese pura agua. Espero que me hayan dado entendido. De igual cuando vayamos a ver al lumbar yo lo explico mejor, o sea, con un poquito más de tiempo, pero aquí para ir rápido porque tengo que cerrar para mandar esto para que sí quede en la plataforma. Entonces sería así. Si es mucho líquido, hace más presión en ambos lados. Si es un poquito más viscoso, pues la presión disminuye y el movimiento también va a disminuir un poquito, lo que le va a dar tiempo de regenerarse. Listo. Acá tenemos todo lo que es el colágeno, como así. Tenemos el anillo fibroso, que básicamente se orienta a 60 grados, y el colágeno es una parte externa. El colágeno se orienta en 30 grados. Listo, se orienta diferente. ¿Por qué se orienta en 30 grados? Pues básicamente es porque ya es una coadaptación completa que me permite los leves movimientos. El colágeno limita leves movimientos, mientras que el anillo fibroso movimiento un poquito más fuerte, ya cuando hay cargas. ¿Listo? Ojo, no limita las cargas en sí, limita son los movimientos, sino que cuando ya hay más carga con el movimiento, a lo que me refiero, básicamente estos actúan. Igual todos actúan a la vez. Ya esto lo vamos a ver ahora en otra diapositiva. Bien. Estas son imágenes de Marban, una editorial aquí española que explica bastante bien biomecánica. Listo, se puede mezclar esto con el de Newman, sería excelente. Carolo Batis también para anatomía, Capanchi, los de fisiología articular son buenos, pueden coger cualquiera, bien. Básicamente se encarga de la presión. Aquí vemos cómo aumenta la presión y cómo las fibras de colágeno limitan la tensión desde la parte externa, mientras que las fibras un poquito más internas son del anillo fibroso. ¿Listo? Y cómo estas se distienden, porque aquí están en 60 grados, en 30 grados, y cuando se encoge pues van disminuyendo sus 30 grados, pero impiden que se vaya saliendo, o sea, dan como una resistencia. Así se vería normalmente, ya todas en 30 grados, claro, pero es recubrir todo lo que es el disco intervertebral, lo recubre una fibra de colágeno. Y hablamos del que el colágeno básicamente no soporta presión, pero sí soporta distensiones, estiramientos. Listo, es una capa de estiramiento. Listo, y el anillo fibroso es más rígido y este es más elástico. Miren que el cuerpo está súper blindado. O sea, una hernia discal no se sale de la noche a la mañana. Tiene que ir mucho desgaste porque el cuerpo está muy bien armado. Listo. Disco intervertebral. Bueno, ya aquí lo íbamos a hablar, me adelanto un poquito. Bueno, el disco intervertebral es la estructura que está entre ambos cuerpos vertebrales y el cual es aproximadamente 20-25% del total de la columna lumbar. ¿Cómo así? Si usted tiene la columna solamente por hueso y le quita el anillo fibroso, pues puede que mida menos. Por ejemplo, tiene 100 centímetros, 100 centímetros, 100 centímetros, 100 centímetros. No, 100 centímetros. Vamos a poner 100 metros. Ustedes tienen 100, no, 100 metros, 100 centímetros. Si usted tiene 100 centímetros, creo que lo voy a hacer con metros, para no confundirnos. Sí, los ejemplos con números hay que hacerlos con cuidado. 100 metros, básicamente, de pura hueso. Si usted, por ejemplo, se le quita todo lo que es el disco intervertebral, pues básicamente usted va a medir 25 menos. O sea, va a tener 75. 75 metros va a medir usted. Ahora lo podemos pasar centímetros, etcétera. Igual la columna varía entre tipo de persona, por eso hago números cerrados. O sea, da mayor distancia. Por eso los adultos mayores se encogen, porque el anillo se encoge, porque se deshidrata. Entonces ya no miden los 100 metros. Estoy exagerando. Puede que mida 65 metros. Listo. Ya va bajando un poquito. Bien. El anillo fibroso y núcleo pulposo, sus conformaciones. El núcleo pulposo básicamente es un gel central de disco y está del 70-90% de agua, como así. Si tiene 90% de agua es que es un poquito más joven. Cuando baja la cantidad de líquido, pues básicamente es un poquito adulto mayor. O está reseco, no hay buena hidratación. Entonces el resto es colágeno tipo 2 y proteínas de elastina, que es un líquido un poquito baboso, amarillento. Y es un amortiguador hidráulico y transfiere cargas.
en el que el anillo fibroso constamos de entre 10 y 20 capas de fibra a la derecha y a la izquierda, orientadas en 65 grados. Aquí su orientación es al revés, es de 70 a 90 grados de colágeno y el resto es agua, porque esta es parte más sólida y elástica, y esta es básicamente más líquida y resistente, y básicamente encierra y atrapa el núcleo pulposo. Aquí vemos la orientación de 60 grados, aquí vemos cómo está el núcleo pulposo, los anillos fibrosos y las fibras de colágeno externo. Y el end plate, capa terminal. A veces mucha presión daña primero el end plate. Voy a dar un ejemplo aquí rápido. Esta es la parte que nutre. Si usted soporta mucha carga, aquí están las arterias, mucha carga, esta parte como tiene líquido, o sea, tiene sangre, si usted se fractura aquí, llega a generar daños aquí, esta zona como tiene líquido, pues tiende a coaptar, a regenerar. Pero esa regeneración lo que hace es formar osteocito, hueso. Y como acá vimos que tenía muchos poros, vamos a buscar acá, que la vértebra tenía muchos poros, estos poros que ven acá, esos poros se van sellando poquito a poquito, tenemos como 100 poros, y si yo voy cortando poros, voy cortando suministro, y si voy cortando un suministro, lo que voy cortando es nutrientes. Si corto nutrientes, pues el disco se va encogiendo o va perdiendo fuerza, entonces cualquier daño, cualquier movimiento, pues no lo voy a poder soportar, y entonces empieza a dañar la capa terminal. ¿Listo? Y por eso hay desgastes de la columna. Ya estoy dando varios casos de la columna, o sea, no hemos hablado de una hernia como tal, estoy dando de un desgaste por presión, un desgaste por las capas de colágeno, por los anillos fibrosos. Hay distintos factores que me pueden dañar la columna. Ahora, tipos de fuerza que soporta un material. Aquí hablamos la orientación de 60 grados que tiene todo lo que es el anillo fibroso. Aguanta fuerzas tensiles, que básicamente es de estiramiento, porque cuando yo estiro, estas fibras se estiran. Entonces, por su orientación, me aguanta las fuerzas de estiramiento. Ahora, cizallamiento, que básicamente es una zona quieta y otra moviendo. La zona de cizallamiento, claro, está en el eje X. El estiramiento está en el eje Y, la otra está en el eje X. Ahora, torsión, básicamente sigue siendo eje X. También me soportan las torsiones. Flexión, básicamente es una rotación y sigue estando en el eje X y eje Y. Ahora, la compresión no la soportan. No, porque la presión iría hacia abajo, en eje contrario. Entonces estas no pueden extenderse porque su trabajo es extenderse. ¿Listo? Entonces una presión no la soportan. ¿Cómo así? Si usted presiona, acá voy a dar el ejemplo, usted hace presión, aquí se llega a extender. Esto sí lo soportan. Ya, porque se empieza a extender. Pero no es como su fuente principal, fuente inicial. Básicamente esta es una parte secundaria, porque la presión como va a todos lados igual. Por ejemplo, si acá yo meto 100, va a ir 100 acá, 100 acá, 100 acá, 100 acá. Ellos pueden aguantar esto, pero esta zona no aguanta los 100. ¿Listo? Esta zona sigue aguantando el mismo peso. Entonces, yo puedo aumentar todo el peso que quiera y uno va a pensar, pero las fibras de colágeno, el anillo fibroso aguanta bastante peso, claro, pero o sea, ustedes dirán, el anillo fibroso aguanta bastante peso. No, aguanta movimientos. Aguanta solamente movimientos. La compresión es el peso. La columna no sirve para aguantar tanto peso. O sea, peso lo aguantamos, pero tanto peso no, porque tanto peso como tiene agua va uniformemente. Y aquí puede que lo aguante el estiramiento, pero es que la columna no la aguanta como tal, porque el peso puede dañar la capa terminal. Aquí el peso lo que va a hacer es moverlo, estirarlo, y ahí la estiración, el estiramiento se lo aguanta. Las fuerzas tensiles sí lo aguantan, pero la fuerza compresiva como tal no, porque si esto lo aprietas, él no hace nada. Lo que hace es que si, este ejemplo es importante, si usted está en la mañana, usted genera mucha presión, la presión hidrostática va a estirar esto bastante y va a colaborar. Pero si usted está en la tarde, nochecita, que tiene el núcleo seco, no hay tanto líquido, y usted se aprieta con la misma fuerza, el líquido va a igual cantidad, pero la presión va a ser más acá. ¿Listo? Porque el área es más pequeña, va a ser más pequeña del líquido, porque el líquido es el que transfiere las cargas. Entonces, si usted está deshidratado, el líquido va a estar en un área más pequeña. ¿Listo? Entonces haga un poquito más de presión aquí, para que quede un poquito claro. Este sí es una hernia discal. Aquí vemos cómo se van dañando todas las capas la capa de colágeno, la última que se daña, es la que resiste el máximo. Ahora, les hago una pregunta. Si ustedes están ahí y se pisan el nervio,
primero se duerme, ¿no? Primero el nervio como que se le duerme la mano y después sienten el dolor. Porque los pacientes, cuando hay un disco, un líquido que presiona, porque sienten dolor enseguida y no se les duerme antes. Ojo, hay terminaciones nerviosas sensitivas, claro, pero hay unas hernias específicamente que solamente aplastan básicamente la parte motora. ¿Listo? Que es la anterior. Las anteriores son la motora, las posteriores serían las sensitivas. Entonces, ¿por qué no se da dolor? En fisiología yo les voy a explicar esto porque tiene una explicación fisiológica, pero aquí tiene otra explicación chévere también, que la voy a decir ahora al final. Bien, aquí vemos un personaje que aguanta la presión en todos los lados. Si tengo menos líquido, pues básicamente voy a tener una menor área, una mayor presión. Aquí hago la misma. Aquí está, radiculitis química, el dolor es químico. Entonces, la transformación de glucofosfolípidos, que es lo que se desintegra cuando se empezamos a dañar acá, genera glucofosfolípidos de ácido arquiónico, y este ácido arquiónico se convierte en fosfolípido A2, que es un tipo de ácido. ¿Listo? En todo lo que es el receptor sensitivo, pues básicamente envía la señal como dolor. ¿Listo? Esa misma herniación lo que está produciendo es ácido arquiónico. Ese ácido arquiónico se convierte en fosfolípido A2 o alfa 2 y básicamente, alfa 2 no, A2 básicamente va a todo lo que es el ganglio receptor y básicamente es el que produce el dolor. No tanto la explicación, la presión como tal, porque la presión solamente, si ustedes se ponen a pensar una hernia discal, bueno, me está aplastando el nervio, pero la persona no siente como que se la adormece, siente dolor, o sea, el adormecimiento lo siente en cierta zona, pero siente adormecimiento junto a dolor a la vez. Entonces no siente uno solo. Entonces es por este mecanismo que al haber presión directamente en la zona motora, también en la zona sensitiva, todo el ácido que forma produce el aviso de dolor. ¿Listo? Una hernia discal, quede claro, produce adormecimiento y dolor a la vez, pero el dolor es básicamente por desgaste. El daño químico de la matriz. El daño químico de la matriz, como se está rompiendo, pues ahí las células básicamente se están destruyendo. Y esa destrucción pues genera todo lo que es fermentación y daño. O sea, un daño químico se produce junto a un daño mecánico. Y bueno, básicamente sería toda generalidad. Ya después vamos a ir viendo cada uno de los segmentos: cervical, torácico y lumbar. Espero que les haya gustado. Y sería todo.